hablábamos de 2, de acuerdo a una información que están poniendo algunos colegas, 3, pero vamos a escuchar qué dijo Miguel Fernández, el intendente de Trenquelauquen, dijo esto, escúchenlo. A ver si lo tenemos. Suspenso cómo iba a evolucionar la situación de lo que habíamos comentado. Obviamente teníamos casi la certeza de que algunos de los resultados que se habían remitido a Azul para testeo iban a dar positivos por las características de la situación y por los síntomas de los pacientes. Entonces, un poco al confirmar esto hoy a la mañana muy temprano, es que decidimos hacer esta conferencia de prensa y también hacer algunos otros anuncios que tienen que ver con esta situación, algunas reflexiones adicionales, porque este es un tema que tiene un costado también social, comunitario muy importante. O sea, no son solamente números, sino que atrás de los números y de las estadísticas hay personas, hay familias, y este es un tema que tenemos que resolver como comunidad. Con la particularidad de este caso, que es un brote de coronavirus dentro de una unidad cerrada, que es una particularidad diferente a lo que puede ser un brote en una comunidad donde no hay unidades carcelarias. Hay varias unidades carcelarias en la provincia, en todos los casos han tenido problemas similares y bueno, y también es lo que nos está pasando a nosotros hoy. Volviendo al tema de nuestro gráfico de ayer, actualizado digamos, ayer recuerdan que teníamos 2 casos sospechosos y no teníamos casos positivos. Bien. Hoy esa situación es diferente, esos casos positivos pasaron de ser 0 a 2, hay 2 casos confirmados de coronavirus de Azul, por Azul, y van a ver al costado, que luego va a ser una consideración particular, un tercer caso positivo, que es diferente. Van a ver también que esos 2 casos sospechosos que pasaron a ser positivos fueron rellenados y van a ver un número que es 4. De esos contactos estrechos que teníamos ayer, que eran 12, 4 de esos pasaron a ser casos sospechosos, o sea, tienen síntomas, ¿sí? Y están siendo evaluados con el hisopado y la muestra que aún está pendiente de resultado. Y también los contactos estrechos, que ayer eran 12, si recuerdan, deberían haber bajado a 8, porque 4 pasaron a ser sospechosos, pero ven 20, porque seguimos recibiendo información de contactos estrechos de los casos positivos. ¿Está? No solo del de Bolívar, que fue el caso 0, sino de los nuestros. Entonces, fíjense cómo en horas o en 24 horas cambia la situación, con qué velocidad cambia esto. Y un dato muy importante, fíjense la cantidad de contactos estrechos que tenemos de contactos estrechos, esto que es tan difícil a veces de explicar. 100 personas, ¿sí?, en aislamiento de contactos estrechos. Algunos de estos contactos estrechos pasaron a ser casos sospechosos y algunos de estos sospechosos pasaron a ser positivos. Esto es muy dinámico, muy veloz, y de esto se trata todo lo que es el área de epidemiología del sistema de salud. Hacer este trabajo de investigación casi detectivesca para poder contener el brote. ¿Esto está claro? ¿Se entiende? 2 casos positivos, 4 casos sospechosos, 20 contactos estrechos y 100 personas que son contactos estrechos, no necesariamente convivientes, que son contactos de los contactos estrechos. Dicho esto... Intendente, ¿los casos positivos están en la sala 4? Están internados ¿Y en sala 4. ¿El otro tercer caso también está ahí? No. Este tercer caso es un paciente que vive en el campo, que no ha estado en la ciudad, pero el campo está en Trenquelauquen, y que fueron a una fiesta en Pellegrini. Con mucha responsabilidad y mucha astucia, el dueño del campo percibe el riesgo y los aísla, y se hisopan en la esfera privada, en un laboratorio privado. Obviamente forman parte de una red que nos informa a nosotros. Hay un caso positivo en Trenquelauquen, que está en el campo, que se contagió en Pellegrini, y obviamente Pellegrini hizo todas las acciones epidemiológicas para contener eso también. ¿Sí? Por eso que lo puse aparte,
porque este caso positivo no tiene que ver, no tiene vínculo epidemiológico alguno con la situación del penal. ¿Sí? ¿Igual está en el hospital? No. Está en el campo. Este caso positivo es un caso leve y está en el hospital, está en el campo. ¿Sí? Está aislado en el campo. Obviamente, si la situación sanitaria del paciente cambia, obviamente si requiere internación, se va a internar. Dicho esto, ¿sí? Los aislamientos, tiene 6 personas en aislamiento. Ese caso positivo generó 6 contactos estrechos que están aislados en el campo también, no están en la ciudad. ¿Está? ¿El método que utilizó la parte privada es lo correcto? Sí, porque la parte privada forma parte de la red, no le informa a la municipalidad, pero sí informa en el Sistema Nacional de Vigilancia, con lo cual la información también le llega al municipio por otra vía, básicamente a través de región sanitaria. Dicho esto, que después me pueden... Igual nos avisó el laboratorio privado. Pero está bien, integramos toda una red. Sí. Obviamente trabajamos todos en conjunto. Dicho esto, después si hay preguntas, me las hacen. Yo quiero que, permítanme que voy al gráfico, que no es este, para que se entienda una cosa. Esto es Bolívar, ¿sí? Bolívar tiene mucha gente adentro y una de esas personas es la que se contagió. Y viajó a Trenquelauquen, más precisamente viajó al penal, que hay 2 poblaciones en el penal, la población de los internos y la población del personal. Dentro de la población del personal hay 138 personas. Acá estas 138 personas, una de ellas era la persona de Bolívar, que interactuó con algunos, porque no todos los empleados trabajan el mismo día simultáneamente. Esto lo digo para que se entienda, para que la gente entienda cómo se ramifica esto. Este caso 0 se conecta con esta persona, pongamos, y con esta persona, pero no con el resto. Pero esta se conecta con esta y con esta, y los contagia eventualmente. Y esta se contacta con esta. Y se van del penal y entran en contacto con su familia, que si esta persona es positiva puede contagiar si no hace el aislamiento que corresponde a esta. Y esta se junta con el barrio y con los amigos del barrio y esto empieza entonces a desmadrarse. ¿Y de los 138 ninguno toma contacto con los internos? Bueno, eso es lo que ahora les voy a contar eso, nosotros tenemos que tener claro esto. Para eso le pedimos al penal el listado de los 138 empleados y día por día, desde el 13 de julio al día de hoy, qué día estuvieron cada uno. Yo se lo voy a mostrar gráficamente en la pantalla esto. Pero se entiende cómo se arma esta red. De un caso se arma una red gigante si es que no contenemos el brote rápido. Para contener el brote rápido necesitamos toda la información. Que la gente nos diga, que las autoridades nos informen, porque este es un caso que pasa afuera de la ciudad, donde yo no me puedo meter adentro como intendente, porque es una entidad, una organización provincial y es un penal. Entonces yo tengo que depender de otros para esta información, y esta información es importante que las autoridades entiendan la importancia fundamental que tiene. Son datos privados, sensibles, no tiene un fin policial, es un fin epidemiológico. Sin esta herramienta no podemos trabajar. Ahora vamos a la pantalla de Bueno, ahí estaba entonces, parte de esta conferencia de prensa brindada con o por el intendente Miguel Fernández, que por otra parte es médico, y estaba explicando cómo se reproduce el contagio, ¿no? En líneas generales, cómo son las ramificaciones. Pero lo que hay que notar es lo que él dijo hace un par de minutos atrás, en los que primero habla de los 2 casos, pero está hablando de contactos estrechos de alrededor, de entre contactos estrechos de 100 personas.
contactos estrechos, de contactos estrechos entre Trenquelauquen a partir de estos 2 casos positivos que tienen que ver con el penal de Las Tunas y con el servicio de trabajadores del penal de Las Tunas, del servicio penitenciario. Bueno, tiene que ver Trenquelauquen con eso porque son de allí, digo, vienen de la misma ramificación, digamos, ¿no? Del contagio de Bolívar, del contagio de Pehuajó, pero él habla de que en Trenquelauquen de contagios estrechos, de contactos estrechos, digo, porque son estrechos todos los estrechos de estrechos, ¿no? Bueno, como él decía recién, sale alguien, contagia a uno, ese uno contagia, va al barrio porque no sabe que está contagiado y contagia a otro, otro a otro, y empieza a aparecer los estrechos de los estrechos. Bueno, está hablando hoy, a esta hora ya habla de más de 100 personas. Situación complicada que tiene Trenquelauquen, sí empiezan a aparecerle casos importantes. Y bueno, esto es conferencia de prensa entonces, la región empieza a tener COVID en líneas generales por todos lados. 11:45 de la mañana.